El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel mismo día, el primero de la semana, dos discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado estos días allí? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Y cómo los sumos sacerdotes lo entregaron y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto estamos al tercer día desde que sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo incluso que habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día ya va de caída. Entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su vista. Y los dos se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad,
ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Ellos contaron todo lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar este Evangelio que gracias a Dios conocemos, como titulado Los discípulos de Emaús. Aquellos dos discípulos que el mismo día de la resurrección de Jesucristo, sabiendo que las mujeres habían ido al sepulcro, lo habían encontrado vacío, les habían dicho unos ángeles que había resucitado, les faltaba fe para creer de verdad que Cristo había resucitado y se volvían a su pueblo los dos hablando, tristes y preocupados porque todas sus ilusiones se habían acabado. Y en ese camino de esos dos discípulos, que es el camino de la fe para cada uno de nosotros, ¿cuántas veces veremos que ese camino, ese ejemplo de estos dos discípulos es también ejemplo para nuestro caminar en la vida? Me gustaría fijarnos en cuatro, como diríamos, cuatro visiones en este Evangelio. Una primera visión personal. Fijaros que en los momentos que nos toca vivir es muy fácil que ya con el tiempo que llevamos confinados en casa, con las circunstancias que un poco ya nos hemos acostumbrado, con la situación en la que estamos sufriendo cada uno, porque hay personas que están sufriendo mucho por enfermedad cercana o en uno mismo, por defunciones de personas que han fallecido y que han dejado nuestra compañía, aunque desde el cielo pedimos que intercedan por nosotros, podríamos estar como desanimados, desalentados, dudosos de saber cuándo esto acabará, pensando que es muy difícil y un poquito ya acostumbrándonos a estas situaciones que no podemos admitir simplemente diciendo paciencia, nos toca vivir esto. Que es un poquito lo que ellos dos hacían, decir, mira, ya ha acabado todo, a Jesucristo lo crucificaron, vamos a volver a nuestra vida ordinaria, a lo acostumbrado de cada día. Nosotros queremos descubrir cómo Jesús se hace presente en nuestra vida y está caminando con nosotros en el camino de cada día. Y ahora, aunque no podamos participar de la Eucaristía como nos gustaría y deseamos, y ojalá deseemos mucho, aunque no podamos estar con aquellas personas con las que convivimos y con las que compartimos nuestra fe, sabemos que Jesús está con nosotros cada día. Puede ser, gracias a Dios, que hayamos experimentado esa presencia de Jesús especialmente porque hemos podido aprovechar y seguiremos aprovechando esos tiempos de oración, esos tiempos de trato personal con Jesús, descubriendo que aunque estemos en casa, es ahí donde Jesús también se hace presente en cada una de nuestras vidas. Y nos quiere hacer descubrir, aunque no lo veamos muchas veces, hacernos descubrir el sentido de todo esto que nos toca vivir. Muchas veces nos preguntan a los sacerdotes, a veces cuando hablamos con personas que necesitan tiempo para ser escuchadas, ¿por qué todo esto? ¿Por qué nos toca o me ha tocado esa circunstancia de enfermedad? Yo digo, más que por qué, lo más importante es ¿para qué? ¿Sí? Jesucristo, Dios, que ha permitido, no ha querido, pero ha permitido esas circunstancias en esos momentos, nos está diciendo, nos está llamando a cada uno de nosotros a un para qué de un cambio en nuestra vida. Para que haya un antes y un después. No solo pensando que volveremos otra vez a recuperar lo que serían las circunstancias normales, sino
No volveremos probablemente a unas circunstancias iguales que las anteriores, sino deberíamos desear mejorar cada uno en unas circunstancias en que hayamos aprendido aquellas enseñanzas, aquellas cosas que Dios quiere mostrarnos. Y hace camino con nosotros y nos va enseñando y nos va haciendo descubrir el sentido de cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. También esos momentos difíciles, esos momentos tristes, esos momentos dolorosos, esas pérdidas de seres queridos que seguro que alguno que otro hemos conocido y sufrimos esa pérdida. Jesús nos lo explica a través de su palabra. El segundo objetivo en el que podemos hoy mirar ese evangelio es a través de la palabra de Dios, la Biblia. Jesús, ¿qué hace? Se hace el encontradizo con ellos dos, se hace el encontradizo con nosotros y nos invita a escuchar su palabra. Esa palabra que es vida, esa palabra que ilumina los acontecimientos. Por eso es importante que estos días tengamos tiempo, y habiendo vivido la fiesta de San Jordi, que hay esa costumbre, al menos aquí en nuestras tierras, de regalar libros. A lo mejor no hemos podido regalar muchos libros porque no hemos podido ir a comprar y a dar libros. A lo mejor hemos podido enviar algún libro por el móvil o por internet, por el ordenador, y podemos leer cosas que nos han enviado, que nos han recibido buenas, porque se envían muchas cosas que a veces no valen la pena, pero libros o información buena, se han editado las homilías del Papa de estos días, que podemos irlas leyendo, las podemos encontrar en las páginas web. Poder ver esa palabra de Dios, ese libro que es la Biblia, cómo nos enseña, cómo nos ilumina, cómo vamos descubriendo que en Jesucristo se cumplió y se fue realizando todo lo que ya desde el Antiguo Testamento, los profetas habían ido anunciando. Que es manifestar ese camino de salvación, que es camino del amor de Dios, de la misericordia de Dios ante nuestras debilidades, ante nuestros pecados, ante nuestras miserias, cómo Dios, Jesucristo, a través de Jesucristo, nos manifiesta su amor, nos va descubriendo el sentido de ese caminar con su palabra, que es palabra de vida, que es palabra que nos guía y nos conduce. Pensemos y comprometámonos de verdad a leer la palabra de Dios cada día, a meditarla, a pedir que esa palabra ilumine, como Cristo hacía con aquellos dos que no sabían descubrir en él a Cristo, pero que aquellas palabras hacían que su corazón ardiera de amor, de fuego, de luz. Una tercera dimensión eucarística. ¿En qué momento descubren a Jesús? Al partir el pan, en la Eucaristía. Cuando Jesús, sentado a la mesa con aquellos dos discípulos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y en el momento de dárselo, descubrieron que era el mismo Jesús el que estaba presente con ellos. Cuánta necesidad y cuántas ganas tenemos de poder participar de la Eucaristía. ¿Lo podemos hacer espiritualmente? Sí, pero es diferente, no es lo mismo. Ojalá nadie se acostumbre a decir, bien, más o menos, ya voy bien estos días. No, tenemos que echar en falta ese hambre de Jesucristo, esas ganas de participar de la Eucaristía, de reencontrarnos de nuevo, de poder, ojalá pronto, poder entrar en la Iglesia, poder participar de la Eucaristía, que es llamada para nosotros, que es alimento espiritual que necesitamos, que es medicina que nos cura, que nos sana en nuestras debilidades. Lo notamos, muchas personas me han explicado y me muestran y me dicen, y creo que todos experimentamos, necesidad que tenemos de la Eucaristía, necesidad de recibir esa fortaleza espiritual para seguir ese camino en el que Jesús nos acompaña y que la presencia de Jesús en la Eucaristía es el mismo Jesús sacramentalmente presente que se nos da como alimento. Y una cuarta dimensión y última es esa dimensión eclesial. Es decir, fijaros que los dos discípulos de Jesús, los dos discípulos de Maús, cuando descubren a Jesús en la fracción del pan y cuando Jesús desaparece y les deja, vuelven otra vez a Jerusalén, vuelven a la comunidad. Necesitan compartir y participar y vivir con los demás apóstoles aquello que, huyendo
por tristeza, por miedo, por, diríamos, dejadez, vuelven otra vez a la comunidad. Ojalá nosotros ese camino también pronto lo podamos hacer. Volver a la comunidad, volver a vivir pues ese ser unos y otros, pues ese pueblo de Dios que participa de los sacramentos, que vive esa fe compartiendo pues tantas experiencias que gracias a Dios necesitamos vivir en comunidad. No solo nuestra fe es que cada uno vivamos como cristianos, sino que somos comunidad. El Papa Francisco nos lo recordaba y decía que no, esa situación excepcional que estamos viendo ahora no es normal, es algo especial, que podemos superar, gracias a Dios, con ese contacto virtual que pues podemos experimentar, pero es muy diferente de ese contacto humano que gracias a Dios pronto podremos recuperar, que podremos compartir la alegría de Cristo resucitado, anunciándola a nuestros hermanos, viviéndola en iglesia, en comunidad, como aquellos dos volvieron a la comunidad y allí revivieron y renovaron su vida de fe. El Papa Francisco, en ese mismo Evangelio, hace unos años, hace 3 años o 6 años, cuando lo predicó, decía como 3 palabras, lo resumía: muerte, resurrección y vida. Recordar que Cristo ha muerto por nosotros. Tristemente a veces nosotros parece como esa muerte que nos entristece, ha resucitado, nos llena de vida y nos da esa vida de iglesia que nosotros deseamos vivir, participar y comunicar a nuestros hermanos. Ese camino de la vida, que gracias a Dios Jesús está presente, aunque a veces no lo veamos, pidamos no centrarnos en nosotros mismos, sino abrir nuestros ojos a nuestros hermanos, aquellos que nos hacen presentes al mismo Jesús en cada circunstancia de nuestra vida. Así sea.